Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. A 3 días de las PASO está clara cuál es la estrategia tanto de Vidal de un lado como de Cristina del otro, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires, el premio mayor en octubre, ¿no? Las dos van a ir por los votos de Massa y de Randazzo. Y el gobierno, sabiendo que Cristina va a querer hacer un plebiscito contra el ajuste y el gobierno un plebiscito contra Cristina, apuestan no solamente a que de alguna manera Randazzo no disminuya en su caudal electoral, sino que se mantenga y que Cristina no pueda sacarle los 5 o 6 puntos que sacó en la primaria, sino que también apuesta a que Cristina no puede instalar la idea de que hay una situación económica catástrofe, una situación económica muy brava, similar a la que hubo el año pasado. Y por eso, a 3 días de las PASO, buscando también desactivar el discurso de Sergio Massa, que ha sido muy duro con el gobierno en las últimas semanas, en la cuestión económica, diciendo que había un ajuste económico brutal, casi similar al discurso de Cristina en las últimas semanas, el gobierno pivotea y da la batalla en el tema económico. Y ha anunciado hoy el aumento a jubilados que ya estaba de alguna manera disponible a partir de la semana pasada. Se podría haber anunciado hace unos días y se dejó para después de las PASO, el aumento del 13,3% a los jubilados, que, como dicta la movilidad previsional, se va a aplicar a partir de septiembre, justo el mes previo a la elección. Después vamos a contar el impacto que esto va a tener en el consumo, porque es 13,3% sobre 12 millones de haberes, que justo van a tener su mayor poder adquisitivo en ese mes. Después, todos los meses va disminuyendo el poder de compra de esos haberes porque la inflación se los va comiendo. Es como una especie de serrucho. Pero justo en septiembre, 12 millones de haberes van a tener en ese momento el máximo poder adquisitivo del último año, después de haber perdido mucho el año pasado. Pero también el gobierno está anunciando mucha obra pública, mucho crédito, tanto del ANSES como de los bancos estatales. Y hoy anunció de manera privada, por ahora, a través de los supermercados, pero con el gobierno, con la mano del gobierno detrás, un congelamiento de precios de 2 de las principales cadenas de supermercados y muy probablemente se extienda al resto en los próximos días hasta el 31 de enero. Un combo de medidas para tratar de recuperar fuerte el consumo, sobre todo a partir de septiembre, en esta dualidad. Más ingresos en el bolsillo, precios congelados en las próximas semanas. De alguna manera, no es solamente el discurso anticristina que exitosamente logró imponer en las PASO, sino para dar el envión también tratar de desactivar la idea de que esta economía es exactamente igual a la economía del último año y medio y profundizar las características de recuperación que se ven en distintos indicadores, pero que todavía no han llegado al consumo masivo. ¿Le alcanzará? No digo a nivel nacional, donde efectivamente el gobierno ha hecho muy buena elección, sino para romper la paridad con el kirchnerismo, con Cristina en la provincia de Buenos Aires. A 3 días de las PASO, el gobierno juega fuerte, no solamente la ficha del plebiscito contra Cristina, sino también la idea de que el consumo va a mejorar en las próximas semanas. Mirá. A 3 días de las PASO y con envión ganador, el gobierno hace foco en el bolsillo de la gente. En primera instancia, anunció un aumento a los jubilados y en la asignación universal por hijo. Estamos anunciando el segundo aumento anual de las jubilaciones, así como el aguache. Vamos a anunciar que a partir del 1 de septiembre habrá un aumento del 13,3% para las jubilaciones. Genera que se acumule en el año un aumento del 28%, 7 puntos arriba de la inflación. Por otro lado, largó la segunda vuelta del 50% de descuento en los supermercados. Sí, como la otra vez, pero en 2 tandas, así no se generan las colas eternas del mes pasado. ¡Hay una nena! ¡Hay una nena! Y por último, parece que finalmente los supermercados escucharon los reclamos y advertencias que les había hecho el gobierno durante la campaña. Yo le estoy haciendo el boicot. No puede ser que ellos entre semana pongan un monto y el fin de semana sea 2 por 1. Como cuando se bajan los precios, la gente responde y aumentan las ventas. Ojalá que sea registrado por los supermercados. Y claro que lo registraron. Impusieron en varios productos un congelamiento de precios hasta enero.
cambio de estrategia de los supermercados y todos contentos. Bueno, ya estamos en la mesa de 23 PM, además del Beto Valdés, Mariana Verón y Luis Gasulla. Sumamos al Toti Flores, candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, hombre clave de Cambiemos en La Matanza, a Fernando Chino Navarro, candidato a diputado provincial por cumplir el espacio de Florencio Randazzo, y Gabriel Selpo, de la consultora Elipsis, que es una consultora económica, pero que también dio encuestas la semana pasada que acertaron en el pronóstico del domingo último. En una paridad total daban las encuestas también de Elipsis, alguna décima más para Cambiemos o para Cristina, no recuerdo, pero la idea esta de que iba a haber una elección de paridad total en la provincia de Buenos Aires. A ver, yo decía que, y ahora vamos a explicar un poquito qué pasa con el tema de los jubilados, el tema de los supermercados, que hoy se aplicó el 50% del Banco Provincia de descuento, no tuvo los contratiempos que hubo con el miércoles ese, donde había las largas colas en un mayorista, porque ese mayorista no estuvo incluido, se salió, y fue básicamente en los supermercados minoristas, las grandes cadenas que tienen una infraestructura enorme para atender al público, y por eso, si bien hubo más afluencia de público a esas cadenas, no se notó las colas y demás, porque había otra infraestructura para atender a los clientes, ¿no? A los usuarios. Pero bueno, el gobierno está metiendo a 3 días de las PASO, incluso, no sé si lo vieron a Marcos Peña, algo totalmente inusual, cuando anuncia el 13,3% para los jubilados, que es algo que está en la ley de movilidad previsional, y que el gobierno de Macri hasta ahora venía anunciando de manera totalmente burocrática, como debe ser, a través de un comunicado, a diferencia de Cristina, que cada vez que hacía este anuncio de los aumentos de los jubilados lo hacía por cadena nacional, pero por primera vez Marcos Peña hace el anuncio y ahí estaban los funcionarios aplaudiendo, digamos casi como si fuera también un acto electoral. Toti, parece que la consigna del gobierno es poner plata en la calle para tratar de reactivar el consumo fuerte en las próximas semanas y sobre todo a partir del mes previo a la elección. Mira, yo creo que bueno, la cuestión de la movilidad jubilatoria es por ley, así que eso se tenía que anunciar. Está bien que se haya hecho después de las PASO, sí, porque si no lo también tenían listo en la semana anterior y no lo hicieron ahora, 3 días después. Me parece bueno, porque si no también iba a haber especulación electoral, pero es algo que está en la ley. La otra cuestión... Perdón, los supermercados también, lo podrían haber hecho el miércoles pasado y a propósito lo pasaron para este miércoles después de la elección. Eso me parece que está bien. Y después, por supuesto, que hay una demanda de reactivación que está en la calle, está en la oposición, y creo que se están tomando medidas precisamente para responder a estas demandas. Por supuesto que también me parece que tenemos que decir que el tema de centrar la oposición solamente en lo económico no le ha ido bien, mientras que Cambiemos centró en la posibilidad de cambio que se está dando en la sociedad, y creo que se pudo explicar bien que este cambio recién empieza y que precisamente pasados los días, pasado la semana, pasados los meses, ese cambio se va a empezar a ver en todos los sectores sociales que hoy no la están pasando bien, pero que es necesario esa reactivación. A mí me parece que el gobierno está dando respuesta a demanda. La PASO fue un momento importante para saber en qué situación estaba, cuál era la relación con la gente, y nosotros estamos muy contentos con la elección que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Chino, bueno, parece que el gobierno está poniendo ahí, más allá de la obra pública que podemos contar en algunos municipios y demás, para tratar de sacarle a la oposición el discurso de el plebiscito contra el ajuste, ¿no? Contra la catástrofe económica. Bueno, por un lado, no está mal que aporten recursos para mejorar la vida de muchos argentinos, de personas que están afectadas, pero también demuestra que cuando cuestionamos que había dificultades en los comercios, cuando había ajuste, cuando había mayor pobreza, no era mentira, no exagerábamos, si no el gobierno no tomaría estas medidas. Igual creo que más allá de que se sigan tomando no medidas, sí coincido con Toti que la elección va más allá de lo económico. Lo económico es un elemento que no se puede negar, como lo es la inseguridad, como es la pobreza, y como hay múltiples causas, pero lo que se está discutiendo acá es hacia dónde va Argentina. El problema es que si bailamos un minué entre el pasado, que es lo que se ve en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entre lo que expresa Unidad Ciudadana y el gobierno, donde la discusión es quién generó más pobre o quién es más corrupto, y no discutimos ideas concretas respecto al futuro, es muy difícil, más allá de estas medidas que se tomen, salir de una crisis que excede a Argentina, que es estructural, que tiene que ver con cómo está funcionando el capitalismo y la globalización. Por eso nosotros pensamos desde el Frente Justicialista con Randazzo como candidato a senador,
intentar discutir el futuro, intentar discutir más allá de la cuestión electoral, pues esta es una elección legislativa. Y el famoso voto útil es votar en una elección legislativa acá que te representa mejor, porque acá no podemos ir hacia un bipartidismo que nos encierre en ese debate que atrasa, sino ir hacia una democracia plural, multicolor, con muchas voces, que después tengamos la responsabilidad como oposición, que además la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires, como en todo el país, votó alternativas políticas diferentes a las de Cambiemos. Por eso hablar de un plebiscito es medio relativo, porque no llegan al 40%, más allá de que es una elección muy importante, más en esta situación económica que afrontamos. En las legislativas pasa siempre. En las elecciones legislativas ningún partido gobernante supera los 40 puntos. Tenemos que ir al 2005 con Néstor Kirchner. Después para acá... No, yo estoy diciendo que hablar de plebiscito cuando, por ejemplo, el 65% votó estas alternativas, pero lo que quería decir es que como oposición, después de la elección, tenemos la responsabilidad de los problemas que hay, tomarlos en el marco de la legalidad, accionar sobre el gobierno para resolverlo. A mí me preocupa que si no comentamos problemas, discutimos para atrás y no resolvemos para adelante. A ver, en septiembre, yo decía, el mes previo a la elección, va a ser muy diferente desde el punto de vista económico a lo que fue agosto. Fue una cuestión muy elemental. Siempre que hay estos aumentos fuertes de la movilidad, que además vienen enganchados con los aumentos de todas las pensiones y la asignación por hijo, son 12 millones de haberes en la Argentina, como hubo en marzo un aumento del 12,9%, inmediatamente después del aumento, la inflación se viene comiendo el aumento y el mes de menor poder adquisitivo es agosto, justamente, porque es el mes anterior al segundo aumento que hay del año de septiembre. Entonces se votó en las últimas PASO con el menor poder adquisitivo cuando ya se había comido esos meses las jubilaciones y la asignación por hijo. Ahora justo cae en el mes previo, es decir, el aumento, lo que va a significar, fíjate los aumentos que se anunciaron, 13,3% de aumento de jubilaciones a partir de septiembre. La jubilación mínima pasa de 6.394 pesos a 7.246 pesos. Y además se ajustan no solamente la jubilación mínima, sino otros saberes como la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de una jubilación mínima, que pasa de 5.101 pesos a 5.797 pesos. Y además los 3.500.000 haberes que hay por la asignación universal por hijo, que pasan de 1.243 pesos a 1.412 pesos. También se ajustan algunas pensiones por discapacidad, que también se ajustan en el 13%. Cuando decía Marcos Peña que el aumento anual va a ser del 28%, a septiembre, con los dos aumentos, el 12,9 de marzo más el 13,3 de septiembre, acumulado eso da 28% respecto a septiembre del año pasado. Y la inflación en septiembre va a estar en el orden del 21 o 22% respecto a septiembre del año pasado, con lo cual va a dar una recomposición del poder adquisitivo. No te olvides los productos de la canasta básica, que aumentan mucho más. No, pero en general la canasta básica, lo que hemos visto, más o menos están en línea en los últimos tiempos con la inflación. O sea, va a haber una recomposición en septiembre del poder adquisitivo. Obviamente no se va a recuperar la caída de jubilaciones y AUH del año pasado, que perdieron como 9 puntos u 8 puntos frente a una inflación de casi el 40%, pero se va a ir a las urnas con el máximo poder adquisitivo del año, digamos, el momento donde el bolsillo después te lo empieza de nuevo a comprar la inflación, en octubre, en noviembre y demás. ¿Eso puede tener un impacto, Gabriel, en la elección? Yo creo que sí, bien lo marcaste vos. En las elecciones se llegó con, se puede decir, con el bolsillo vacío. Uno miraba los índices de confianza, claro. Uno miraba los índices de confianza del consumidor y estaban en niveles moderados abajo, cuando el 2015 estaban en altos o muy altos. Entonces sí, claramente la gente no sentía que al menos tenía plata en el bolsillo para consumir y claramente votó por otra cosa. Como vos decís, encima si a esto le sumamos que fue en la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar donde económicamente uno es el lugar donde más ha sido golpeado, donde se destruyeron empleos por el tema de la apertura de las importaciones, más le pegó en ese sentido, y también donde más se subió tarifas. Entonces, claramente era la región más difícil. Y aún así, Cambiemos tuvo una buena performance electoral. Creo que con este nuevo momento, donde la gente va a tener más dinero, creo que la recuperación se va a seguir sintiendo, va a poder llegar incluso con un impulso adicional, ¿no? Bueno, atención por eso, porque está clara la estrategia, digamos. La estrategia del kirchnerismo en los últimos 3 días ha sido, bueno, que hubo fraude en la elección, que ¿no? El kirchnerismo más duro o el cristinismo más duro está acentuando eso. Pero después se supone que la estrategia va a ser
el plebiscito contra el ajuste, que fue la estrategia de Cristina en la primera parte y a la que se sumó también Sergio Massa. Sí, el eje de Cristina va a ser específicamente la economía, digamos, ¿no? Va a intentar no salirse de eso, está convencida justamente que todos terminaron el resto de los espacios políticos y sobre todo Sergio Massa y Roberto Labaña hablando específicamente de la economía, así que está convencida y va a seguir por ese lado. Pero yo le prestaría atención más que al aumento en sí, que es el cuarto aumento de jubilaciones que le toca anunciar al gobierno de Mauricio Macri, en la forma, ¿no? Porque este aumento también pegó en las elecciones de 2013, digo, en otras elecciones y sin embargo al oficialismo de ese momento no le fue bien. Me parece que el cambio está dado por cómo lo presentaron, porque por primera vez hacen el acto, se llevan aplausos, digamos, anunciando algo con modos muy similares a los que usaba Cristina. Me parece que ahí está el modo en el que el gobierno intenta capitalizar eso, más allá de lo que pueda pasar en el bolsillo, si tiene efecto o no. No, y en el bolsillo, y ahí hay otro dato también interesante. En la dinámica, es decir, agosto, septiembre va a ser mejor que agosto, digamos. Sí, eso es indudable. Es decir, claro. Obviamente estás todavía con la caída del poder adquisitivo del año pasado, pero vas a estar mejor que en agosto. Eso es indudable, digamos. Sí, sí, sí. Porque en agosto estabas con el bolsillo vacío. Exactamente, fue el peor mes. Y de alguna manera, recién Mariana decía cómo quiere encarar Cristina, y en el oficialismo lo que plantean es que ellos quieren seguir jugando esa polarización desde el punto de vista de que plantee Cristina el plebiscito. Desde el gobierno, el objetivo que tienen en función de la situación económica y fundamentalmente de un elemento que la gente un poco desconoce. Recordemos que las primarias abiertas, la forma de contar los votos es diferente a las elecciones generales. Es decir, en las elecciones generales no se tiene en cuenta, únicamente se tiene en cuenta los votos positivos, es decir, se saca el voto en blanco, los anulados. Es decir, lo que obtuvo hoy Cambiemos y también Cristina es prácticamente 35,4 Bullrich, si un puntito más hubiera sacado lo mismo en octubre, contra un 35,3 aproximadamente de Cristina, con la fotografía que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que dice en el gobierno? A mayor participación, y en función de que hay una tendencia de que se juegan las pasos, que aumenta el voto en blanco porque se cae alguna oferta electoral y hay gente que vota en blanco. ¿Cuál es el objetivo central de la gobernadora María Eugenia Vidal, de la Casa Rosada? Es ir por los 40 puntos. Es decir, parecido un poco a lo que antes planteaba el chino. ¿En la provincia de Buenos Aires? Del plebiscito. ¿En la provincia de Buenos Aires? Tratar de lograr en la provincia de Buenos Aires. Y que eso de alguna manera podría ayudarte a sacarlo a nivel nacional.